Bien, hermanos, vamos ahora con el estudio de las enseñanzas de la palabra de Dios en medio del catecismo mayor de Westminster. Estamos viendo en general el tema de la comunión en gloria que los miembros de la Iglesia Invisible, los elegidos, tienen con Cristo. Hemos estado viendo pues la comunión en gloria en esta vida. Hemos visto la comunión en gloria. Veíamos pues también, estuvimos considerando la semana anterior la muerte, ¿verdad? El problema de la muerte, o la muerte como, ¿por qué nosotros los creyentes, que hemos sido pues redimidos y se nos ha perdonado todos los pecados, así la muerte es la paga del pecado, pues entonces ¿cómo es que todavía morimos? ¿No? Estuvimos considerando. Y continuamos entonces ahora considerando acerca de esta comunión en gloria con Cristo, pero ahora después de la muerte. La pregunta 86 es lo que vamos a estar pues, considerando. ¿Cuál es la comunión en gloria con Cristo que los miembros, dice, de la Iglesia invisible gozan inmediatamente después de la muerte? Y la respuesta que nos da dice: la comunión en gloria con Cristo que los miembros de la Iglesia invisible gozan inmediatamente después de la muerte consiste en que sus almas son hechas perfectas en santidad y recibidas en los más altos cielos, donde los creyentes o los salvos, ¿no? Porque aquí falta... Donde ellos, sí, por aquí ponen donde ellos miran el rostro de Dios en luz y gloria, esperando la redención completa de sus cuerpos, y aún en la muerte continúan unidos a Cristo y reposan en sus tumbas como en sus lechos hasta el último día, en que serán unidos a sus almas. Por el contrario, las almas de los malvados son a su muerte arrojadas al infierno, en donde permanecen en tormentos y densas tinieblas, y sus cuerpos quedan guardados en sus tumbas, como en prisiones, hasta la resurrección y juicio del gran día. Amén. Pues, bueno, estamos viendo, ¿no?, acerca de la muerte. Y bueno, pues sí, la muerte vemos es una realidad, pero que es una realidad que afecta al cuerpo, pero no al alma. Como hemos visto esta mañana, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene esta parte material, que es el cuerpo, y tiene pues la parte espiritual, el alma, el espíritu, soplado por Dios, creado en el inicio a imagen y semejanza de Dios, perfecto. Y bien, pues el cuerpo es mortal, pero el alma no conoce la muerte. El alma es inmortal, ¿no? Esto es algo que, es la idea que está a la base de esta pregunta, ¿no? El alma, tanto para aquellos que son salvos y que tienen esa comunión en gloria con Cristo, no conoce la muerte, pero tampoco la de los impíos. Esto es una verdad que, bueno, pues ha sido asaltada de una manera por un lado o por otro. La inmortalidad del alma, tanto de los justos como de los injustos también. Y bueno, la verdad que este es un tema, es un lugar bastante importante, crítico, ¿no?, de una gran importancia en la enseñanza de la palabra, como vamos a ver. Y bueno, pues entonces podemos mirar, ¿no?, lo que nos dice es ir pues paso a paso viendo que la comunión en gloria con Cristo, que los miembros de la Iglesia invisible, entonces otra vez he subrayado, Iglesia invisible son los elegidos, ¿no? Todo lo que estamos aquí diciendo tiene que ver con los verdaderos miembros de Cristo, los que están verdaderamente unidos por la fe, que han sido llamados verdaderamente por el llamamiento eficaz y que bueno, pues, han recibido la gracia de salvación.
de Cristo. No todo aquel que pues se diga cristiano sin más, o incluso no todo aquel que externamente pueda incluso formar parte de la iglesia visible. Aquí está hablando de si los elegidos de los miembros de la iglesia invisible. Y dice, goza inmediatamente después de la muerte. Entonces esto es importante. Es lo que nos dice esta comunión en gloria, algo que sigue inmediatamente la muerte. ¿No? No hay un, digamos, estado intermedio que separe el alma del creyente después de la muerte de esta comunión en gloria con Cristo y con Dios. No hay entonces un estado intermedio que no sea, digamos, esta comunión en gloria. Sabemos que se han inventado pues distintas, ¿no? Digamos, escapatorias, ¿no? O distintos teorías, ¿no? Acerca de qué pasa después de la muerte, ¿no? La tal vez más conocida, ¿no? El llamado purgatorio, ¿no? Del papismo, del catolicismo romano, el purgatorio, donde dice que las almas pues van, ¿no? De aquellos que no son pues ni del todo salvos, pero tampoco del todo condenados. Entonces están allí y reciben una serie de castigos, disciplinas o no sé si tormentos, para purgar, digamos, los pecados, ¿no? Se podría decir saldar la deuda de los pecados, es la idea que está detrás, ¿no? Y entonces ya después de cierto tiempo, no se sabe cuánto, poder ser admitidos en gloria. Y entonces las almas de los purgatorios, del purgatorio, pues están, entre comillas, al beneficio todavía de las oraciones, entre comillas también, ¿no? de la iglesia papista, evidentemente, que ellos lo hacen, ¿no? al módico precio de las misas, ¿no? de difuntos, ¿no? Lo que supongo que le quieran dar, ¿no? Pero bueno, esto es evidentemente algo, una suma de ingresos, ¿no? Si va sumando todas las parroquias, todas las iglesias locales, pues una suma de ingresos pues, bastante considerable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base en la Escritura para esto? Evidentemente no la hay. La palabra misma purgatorio no lo hay. No hay ningún pasaje que enseñe directamente la existencia de un tal purgatorio. Entonces, ¿cuáles son las comillas bases que ellos puedan decir, ¿no? Pues pasajes como, por ejemplo, el que hemos estado viendo últimamente los viernes, 1 Corintios 3, ¿no? Cuando está hablando cuando está allí hablando de lo que recibe cada uno según sea su obra, ¿no? Cuando dice, pues, si edificare, capítulo 3, versículo 12, si alguno edificare sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdidas, y bien él será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, la verdad es que querer fundar en este pasaje el purgatorio es realmente pervertir el significado, el sentido de este pasaje. Otros pasajes, pues sabemos, ¿no? Cuando habla Jesús en el Sermón del Monte, que será echado aquel que tenga una falta o que tenga una disputa con un hermano, ¿no? Y que será echado a la cárcel. Y dice, de cierto que no saldrá de ahí hasta que no pague el último cuadrante. Parece que no, pero sí, ellos lo toman como la base del purgatorio.
purgatorio. ¿Qué tiene que ver esto con esta imagen, con esta ilustración que dijo Jesús con el purgatorio? Evidentemente nada. En todo caso, la idea que ellos tienen subyacente siempre es que, a ver, como que cada pecado contrae una deuda con Dios y que los hombres hemos de pagar esa deuda cuando se está con vida, pues por medio de las... ¿cómo se llama esta? ¿Limosa? ¿Qué? ¿Limosa? No. Es, bueno, el sacramento este de la penitencia, las penitencias, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en la penitencia como que se te impone algo que tú has de pagar, ¿no? Para saldar, digamos, la culpa, ¿no? Y bueno, pues entonces si llegas a la muerte y está la cosa saldada, pues entonces, bueno, que tienen bastante más posibilidades de ser recibidos sin problema, ¿no? Pero la idea es entonces de que tienes que siempre saldar tú algo por la culpa, por la falta que tú has hecho. ¿Cuál es el problema de fondo aquí de esta visión? Ellos tienen una visión muy limitada, por así decirlo, de la expiación de Cristo. La expiación de Cristo pues no borra toda la culpa, todas las faltas de los salvos, ¿no? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, como dice Hebreos. Una sola ofrenda que no se necesita repetir el sacrificio de Cristo, vemos. Ellos necesitan continuamente, a diario, estar repitiendo, según ellos, realmente este sacrificio. Entonces tienen este problema, ¿no? Realmente el problema. Como que esta obra es caduca pronto. La hemos de consumir rápidamente porque es de rápida caducidad, ¿no? Bueno, pues entonces no hay un paraíso, no hay un purgatorio. En cuanto también a estas visiones que decimos, ¿no? Que se pueden desviar también en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, es la idea de un paraíso, ¿no? Después de la muerte. Evidentemente que la Biblia habla de paraíso. Jesús, después hablando con el que está en la cruz, juntamente con él, dice, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ellos conciben el paraíso un poco, un poco como se concibe a lo mejor en otras religiones, en el Islam, ¿no? Un lugar de gozos y de deleites, ¿no? Entonces, bueno, el paraíso es paraíso porque está Dios, porque está Cristo. Claro que es un paraíso, ¿no? Pero no es un lugar, por así decirlo, carnal o terrenal, de gozos, de deleites, pues eso, ¿no? También. Carnales, porque así se concibe, ¿no? En otras religiones. Entonces, no ese es el paraíso. Por supuesto, vamos al paraíso, pero es para estar juntamente con Cristo. Ese es el paraíso, ¿no? Como dice Pablo en Filipenses, ¿no? Estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Bien, pues entonces podemos mirar lo que nos dice esta primera frase, ¿no? ¿En qué consiste esta comunión en gloria? Dice, primeramente, en que sus almas son hechas perfectas en santidad. Hechos capítulo 12 y versículo 23. Sí, Hebreos capítulo 12 y versículo 23. Que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos, y dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Inmediatamente después de la muerte, no después de X tiempo en el purgatorio, que por otra parte los hombres no tendrían ningún tipo de conocimiento de quién entra y quién sale del purgatorio, ¿verdad? Los justos, los espíritus de los justos después de la muerte son hechos perfectos.
Nosotros en esta vida somos justificados por la gracia de Dios, por la justicia de Cristo, pero nosotros somos todavía imperfectos, nosotros todavía tenemos los restos del pecado con nosotros, nosotros tenemos pues también la carne en nosotros, dice Pablo en Romanos, el pecado que mora en mí, pero nada de eso ya es cierto. Después de morir, el pecado, digamos, se queda con el cadáver para pudrirse juntamente con él. Nuestros espíritus son hechos perfectos, sin pecado, ¿no? Perfectos, sin pecado. Y de esta manera pueden ser recibidas, dice, en los más altos cielos. Entiéndase esto, no en los más altos cielos en un sentido físico, ¿no? Sino en la morada de Dios, en la presencia misma de Dios. Leemos entonces, primeramente, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios, de parte de Dios, un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna, en los cielos, en la morada de Dios. Es la morada, por lo tanto, para los justos, para los espíritus de los justos. También, versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Vemos? Es estar ausentes del Señor en esta vida, presentes al Señor en los cielos. Ese es nuestro paraíso, por supuesto. Y versículo 8, pero confiamos y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo, nuestra alma, ausentes del cuerpo, nosotros, ¿verdad? Y presentes al Señor. También en Filipenses capítulo 1 y versículo 23, Filipenses 1, 23, este texto que también hemos citado antes, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Partir es partir de esta vida, ¿no? Fallecer, ¿no? Y entonces estar ausentes del cuerpo, ¿no? Presentes al Señor, como hemos visto, y aquí es estar con Cristo en los cielos. Y también pues se dice, compárese esto con Hechos, capítulo 3, versículo 21, por una parte, Hechos 3, 21, a quien está hablando aquí de Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de todos los santos profetas, desde los tiempos antiguos. Entonces vemos el cielo, Jesucristo fue recibido el cielo, en los cielos, y dice pues estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Por lo tanto, en el cielo, no purgatorio, etcétera, etcétera, ¿no? En el cielo, juntamente con Cristo. Y también dice compararse con Efesios capítulo 4 y versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos, Jesús, para cumplir todas las cosas. Entonces, Cristo, Jesús, está en los cielos. Aquel que muere inmediatamente, después que su espíritu es hecho perfecto, porque el pecado ni la corrupción puede entrar en la morada santa de Dios, entonces, de esta manera, son recibidos en los altos cielos. Entonces dice, donde ellos miran el rostro de Dios en luz y gloria. El rostro de luz y gloria. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Cuando habla de contemplar el rostro de Dios. Bueno, hay una cosa que de entrada podemos descartar, que es que podamos ver la esencia de Dios. La esencia de Dios, el ser íntimo de Dios, no puede ser visto
Porque a Dios nadie lo ha visto jamás, Él es invisible, por una parte, pero la esencia de Dios es infinita. Es infinita, el ser de Dios es infinito, infinito en pureza, infinito en santidad, en justicia. En sí misma, en su ser, es infinita. Si nosotros tenemos entonces esta visión, tenemos entonces un conocimiento directo por medio de la visión de esta visión, de este ser íntimo, de esta esencia de Dios, que significa que nos volvemos nosotros también infinitos y entonces nos divinizamos, ¿no? Y esto es un punto, bueno, pues tanto aquellos llamados, comillas, ortodoxos, ¿verdad? Es decir, no son ortodoxos, son las iglesias orientales de los griegos, etc., pero no son ortodoxos. Ellos dicen de sí mismos que lo son, pero no lo son. Como también el papismo enseña eso. La divinización, ¿no? Divinización del creyente. Entonces no nos divinizamos, ¿no? Claro, ellos son muy místicos, ¿no? Los católicos romanos son muy místicos. Son muy místicos también, pues, los ortodoxos. Pero Dios no dará su gloria a ninguna criatura. Isaías, creo que es capítulo 45. Mi gloria no dará a ningún otro. Capítulo 43, no sé. Y bueno, es que está también la separación, digamos, fundamental entre Dios y la creación, Dios y la criatura. Como estamos viendo en Génesis, ¿no? Dios es infinito y toda la creación, todas las criaturas son infinitas. Está esta distinción que no puede ser esto sorteado, pues, por esta, digamos, fusión en Dios, que es un poco también lo de las religiones orientales, ¿no? El fundirnos al final con Dios, ¿no? Pero no se entiende el Dios de la Biblia, sino el universo, ¿no? El todo. Entonces, no es esto. Entonces, ¿a qué se trata? Pues evidentemente sí, por supuesto, por una parte es mirar, estar con Cristo, que fue recibido con su cuerpo en los cielos, en Él, en su rostro, como dice 2 Corintios capítulo 3, se ve, se manifiesta, brilla la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios. Entonces contemplamos el rostro de Dios en el rostro del Señor Jesucristo, eso sin ninguna duda. Contemplamos más de Dios, contemplamos alguna teofanía en el cielo, algo que no es su esencia, pero una manifestación de Dios en el cielo. Bueno, no se puede llegar a afirmar, vemos las visiones en todo caso, de los profetas, del profeta Ezequiel, de aquellos que vieron pues, al anciano de días en los cielos. Entonces, bueno, no se puede descartar por un lado, en base a lo que dice la palabra de Dios, tampoco de una manera categórica o taxativa. En todo caso, sí que se ve el rostro de Dios en Cristo Jesús, quien es Dios. ¿Quién es Dios? Y bueno, pues como he dicho, en todo caso, lo que sí que hay que descartar es ver la esencia, contemplar la esencia del ser íntimo de Dios. Entonces, bueno, contemplar el rostro de Dios en luz. Vemos entonces en 1 de Juan, dice, capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Aquí está hablando de Cristo, ¿verdad? El cual, como hemos dicho, Él es Dios. O también en 1 de Corintios, capítulo 13 y versículo 12, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, ¿no? No, perdón, es el versículo 12, el anterior. Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como también soy conocido. Ver cara a cara.
Y pues lo que decíamos en 2 de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 18, este no está en el texto de la confesión, pues es el que hemos citado. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bien, pues entonces esto en cuanto a esta comunión en gloria, también entonces se contempla el rostro de Dios en luz y gloria, y dice, esperando la redención completa de sus cuerpos, y podemos leer entonces los textos Romanos 8:23 y Salmo 16:9. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino también nosotros, no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, somos también, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo, la liberación de nuestro cuerpo, el cual está sujeto a la corrupción de la que habla también Romanos 8 antes. Nuestro cuerpo está sujeto a las debilidades, a las enfermedades, etcétera, etcétera, y al final pasa por la muerte. Entonces, la redención, la liberación de nuestro cuerpo de esta corrupción de la vanidad por el pecado, pues es la resurrección. La resurrección. Como vamos a ver a continuación, ¿no? Y después también, Salmo 16, versículo 9. Salmo 16 y versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura. Continúa, porque no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. Son textos mesiánicos, textos acerca de la resurrección de Cristo, y por lo tanto esta resurrección de Cristo, de su cuerpo, va a ser también la nuestra, la redención, por lo tanto, de nuestros cuerpos, esperando entonces a ese día, cuando venga esta redención completa de los cuerpos. Y bueno, pues ¿qué pasa entonces con nuestros cuerpos? Dice que aún en la muerte, los cuerpos continúan unidos a Cristo. Y esto es una cosa importante. Esto es una cosa importante. Aún en la muerte continúan unidos a Cristo. Nuestros huesos. ¿No? Nuestra mentalidad hoy en día ve a las personas, ¿no? La mentalidad más materialista, como hemos visto esta mañana, de este asalto que ha habido del materialismo en la mentalidad nuestra, en Occidente, etc., ve solamente al hombre como un pedazo de materia, pedazo de carne, ¿no? Y así se enseña en las facultades de medicina, y así se vive también en los hospitales. No se ve casi a los hombres como personas, ¿no? Sino pues como un pedazo de carne. Eso ya con vida, pues imaginémonos ya con muertos, ¿no? Entonces se ha perdido completamente el sentido este de del respeto también, ¿no? Por, digamos, los cadáveres, los restos, ¿no? de las personas, y concreto, sobre todo, de los creyentes. Porque cuando estamos nosotros unidos a Cristo, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama a la comunión con Cristo, nos llama eficazmente a estar unidos, por supuesto que es nuestro espíritu quien es unido a Cristo. Primera de Corintios nos dice que quien se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero el espíritu y el cuerpo es una unidad en nosotros. No es solamente que
en mi cuerpo hay un espíritu, ¿no? Como que no es mío, ¿no? Es que mi cuerpo y mi espíritu están unidos, ¿verdad? No se pueden separar mientras yo estoy aquí en vida, ¿no? Y si mi espíritu está unido a Cristo, pues esto significa que también afecta a mi cuerpo. Y por eso dice en 1 Corintios que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, en 1 Corintios 6. Y por eso tiene también implicaciones éticas para nosotros. Por eso no hemos de, dice en 1 Corintios, unirnos con rameras, porque nuestro templo es santo, ¿no? Y hemos de guardar la santidad de nuestro cuerpo. Y entonces esto no es solamente que, bueno, sí, por supuesto, durante nuestra vida, pero después de nuestra vida son nuestros cuerpos que también, por la mediación de nuestro espíritu, han estado unidos, que han estado unidos a Cristo, pues entonces han sido templo y morada del Espíritu. Han sido santificados, por lo tanto. Entonces, bueno, pues esto no voy a decir que se tiene que sacralizar, ¿no? Pero en todo caso, la actitud que se tiene hoy en día hacia los fallecidos es una auténtica tragedia. Una auténtica tragedia, ¿no? Y ahora que también, con esto de la cuestión también del fallecimiento, pues bueno, se ha buscado la solución vía fácil, ¿no? de la cremación, ¿no? Y bueno, con todos mis respetos también para todos aquellos que lo hacen, ¿no? Por ignorancia, por lo que sea, ¿no? También puede haber hermanos que se hayan podido ver en esta circunstancia, ¿no? Bueno, sabemos que, bueno, también habrán cristianos que han pasado por la hoguera, ¿no? Y se han acabado todos sus huesos consumiendo, ¿no? Y se levantarán de la tumba en el último día, por supuesto que sí, no es que ellos no se vayan a levantar en el último día, pero vemos que no se tiene de vista, se ha perdido, se contribuye, ¿no? A esta manera de concebir la vida y la muerte, que para nada considera entonces la palabra de Dios y lo que enseña la palabra de Dios acerca de todo lo que estamos viendo, ¿no? De la vida después de la muerte. Entonces es bueno que pues eso lo tengamos presente, ¿no? Y que hubiera una vuelta también en nuestros países, ¿no? A una concepción cristiana de este asunto. En todo caso, pues vemos este punto, que aún en la muerte continúan unidos a Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a él a los que durmieron en Jesús. Los que durmieron en Jesús. Vemos esta expresión en Jesús, ¿no? Es la misma que habla Efesios capítulo 1, de esta unión con Cristo. En Cristo, ¿no? Es la unión con Cristo. Entonces vemos que esta unión con Cristo continúa después de la muerte, ¿no? De nuestros espíritus, pero aún también de los cuerpos. Los espíritus no duermen, como vamos a ver, ¿no? Bueno, pues entonces dice que aún en la muerte continúan unidos a Cristo y reposan en sus tumbas como en sus lechos. Isaías 57, versículo 2. Isaías 57, versículo 2. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Todos los que andan delante de Dios descansarán en sus lechos, en sus sepulcros. Y dice, hasta el último día en que serán unidos, digamos, entre paréntesis, de nuevo, a sus almas. Dice Job, capítulo 19, este conocido pasaje, ¿verdad? En mi carne veré a Dios.
Job, capítulo 19, versículos 26 y 27. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Después de deshecha esta mi piel, después de que mi piel sea consumida en el sepulcro, en mi carne veré a Dios. ¿No? Y vemos esta identidad que mantiene, ¿no? Lo veré yo, mis ojos, ¿no? De su propia alma, ¿no? Bien, pues entonces todo esto dice en cuanto a los creyentes, esta bienaventuranza de los creyentes después de la muerte. Y como en todos estos otros preguntas anteriores, vemos que se hace esta distinción, ¿sí?, entre los miembros de la Iglesia invisible, que son los salvos, y todos los demás, que son condenados al final. ¿Qué ocurre con ellos? Dice, por el contrario, las almas de los malvados son a su muerte arrojadas al infierno, en donde permanecen en tormentos y densas tinieblas, y sus cuerpos quedan guardados en sus tumbas, así, ¿vemos? Sí. Al igual que los creyentes, ¿verdad? Pero, vemos, los creyentes están en sus lechos descansando, todavía en Jesús, en el Señor, ¿no?, unidos a Cristo, mientras que ellos están, sí, sus cuerpos en el sepulcro, y dice, como en prisiones, hasta la resurrección y juicio del gran día. Vemos entonces los pasajes todos del Nuevo Testamento en Lucas 16, versículos 23 y 24. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Y versículo 24, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, bueno, aquí no está hablando del purgatorio, vemos, ¿no? No está hablando del purgatorio. No está hablando de un estadio intermedio, a lo mejor pues dicen esto es el Hades, ¿no? O esto es el Seol, ¿no? O se concibe un estado intermedio como el seno de Abraham, ¿no? Que no es el cielo, pero bueno, ahí están los justos de alguna manera que no. No, la Biblia conoce solamente dos estados después de la muerte, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor, como hemos visto, y aquí está expresado con la expresión el seno de Abraham, porque eso fue la promesa, la bienaventuranza, ¿no?, la bendición dada a Abraham, ¿no?, que pertenece a todos los hijos de Abraham, a todos los creyentes, verdaderamente, y pues a aquellos que están en el infierno, en tormentos, ¿no? Aquí está representado, pues dice, con esa digamos, que moje la punta de la lengua, ¿no? Bueno, en lo que de lengua evidentemente está su espíritu, pero es un lugar de tormento para ellos, ¿no? Y después de la resurrección será un tormento también para ellos en el cuerpo resucitado y en su alma también. Y esto entonces será para toda la eternidad, sin que haya pues posibilidad alguna de salir de ahí. Como también dice Hechos capítulo 1 y versículo 25. Hechos 1, 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. A su propio lugar. Este lugar de tormentos que se nos ha descrito en Lucas. Y Judas, capítulo 6 y versículo 7. Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7.
Los ángeles que no guardaron el estado original, sino que dejaron su habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor, que de la misma manera de que ellas habían fornicado o ido tras otra carne, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo la condenación del fuego eterno, las cuales esta condenación ellos ya están experimentando como también un anticipo de lo que vendrá después del gran día, del juicio del gran día, cuando todo ser humano resucitado tenga que comparecer ante el tribunal de Dios, de Cristo, y tenga que dar cuenta de lo que hizo en su carne, sea bueno o sea malo. Los creyentes saldremos, ¿no?, de este juicio absueltos, no por causa de nuestras obras, sino por la justicia de Cristo. Presentamos con la presencia, a su presencia con la justicia de Cristo como nuestros vestiduras de salvación, ¿no?, vestiduras blancas, resplandecientes, ¿no?, y nuestras obras, según sean, ¿no?, el Señor le dará una recompensa u otra conforme Él, en su sabiduría, en su bondad, así decida. Los que no han estado unidos, por lo tanto, a Cristo en esta vida, serán arrojados a este infierno para siempre. La gran diferencia, por lo tanto, entre uno y otro es en esta vida esta unión con Cristo, que es, por lo tanto, esta fe viva, esta fe verdadera, esta fe real con Cristo, en Cristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, de manera que podamos decir que estamos crucificados juntamente con Cristo y que todo lo que vivimos entonces lo vive Él en nosotros, o lo vivimos nosotros con el poder de su resurrección. Estar unidos a Cristo, por tanto, por la fe, en su muerte, en su resurrección. Esto es, por lo tanto, lo que hace que seamos verdaderos miembros de Cristo, verdaderos miembros de su Iglesia invisible, y tengamos esta comunión con Cristo en gloria en esta vida y también después de la muerte. Habría más cosas tal vez que comentar, pero ya ha pasado el tiempo, ¿no? Evidentemente que también hay otras, podemos decir, errores, ¿no? Antiguamente, que decían, el alma de todo ser humano se quedaba dormida en la tumba. Es falso, por todo lo que hemos estado viendo. Hoy en día, incluso dentro de los círculos evangélicos, dicen, no, pues entonces hay que, ¿sabes? Los círculos evangélicos también, hay sectas, ¿no?, como los testigos de Jehová y otros, incluso creo que los adventistas, ¿no? No, las almas que solo viven después de la muerte son las de los justos, porque la de los impíos duermen y entonces cuando sea el juicio final no se despiertan, serán aniquiladas, ¿no?, sin que ellos se enteren. Para, digamos, aliviar, ¿no?, la doctrina bíblica del infierno. Falso, por todo lo que hemos estado viendo. Entonces, bueno, sepamos esto, por supuesto, que los creyentes que hemos puesto la confianza en el Señor Jesús, hemos sido librados del infierno, pero este infierno es una realidad para todos aquellos que no son unidos a Cristo, por lo cual esto también nos tiene que llevar a interesarnos por aquellos que no son de Él, sobre todo de los nuestros, para que oremos al Señor que tenga misericordia y les dé gracia, y puedan entonces ellos también venir a la fe verdaderamente en Cristo. Y que también redoblemos el anuncio del Evangelio en este tiempo, para que otros muchos puedan tener
la gracia de pasar de muerte a vida por la fe en nuestro Señor. Y redoblar también, entonces, hermanos, la evangelización, no tenemos que olvidarnos. Estemos orando también por ello. Porque esto también pues, va a ser una gran bendición para nosotros. Nos dice la palabra que si hay fiesta en los cielos por un pecado que se arrepiente, pues eso será también un gran gozo, una gran bendición. El ver que Dios pues, rescata y suma a la iglesia, a los que han de ser salvos. Porque así sea, que el Señor pues, nos ayude y bendiga su palabra en nosotros. Amén.